Muy buenas tardes. El día de hoy, 13 de octubre del 2017, el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías se dispone a iniciar audiencia de modificación de la medida de aseguramiento por la domiciliaria y o revocatoria de la medida de aseguramiento, donde el indiciado es el señor Harold Martínez Bonilla, con la radicación 76-001-6099-2012-01659. Preside la audiencia, honorable juez Sexta Penal Municipal, por favor, todos de pie. Pueden sentarse. A las 2:07 de la tarde de hoy, 13 de octubre del 2017, el Juzgado Sexto Penal Municipal continúa con la audiencia preliminar de revocatoria de medida de aseguramiento y o sustitución de la misma por domiciliaria que ha solicitado ante el Centro de Servicios el doctor Hernando Morales Plaza en calidad de defensor del señor Harold Martínez Bonilla. Proceso bajo la radicación 2012-01659 por el delito de peculado por apropiación y otros, que se surte ante la Fiscalía 48 Seccional de Cali. Procedo a verificar la presencia de las partes. Señora fiscal, buenas tardes. Gracias, buenas tardes, señora juez, señora secretaria y demás asistentes a este acto público. Por la Fiscalía General de la Nación, Dora Mélida Tenorio Castillo, fiscal 48 Seccional, adscrito a la Unidad de Delitos contra la Administración Pública. Gracias. Por el Ministerio Público. Muy buenas tardes, honorable juez, extensivo a todos los asistentes. Liliana Margot Campo Hernández, procuradora 66 Judicial 2 Penal, actuando como agente especial. Gracias. Gracias. El abogado de la defensa. Muy buenas tardes, señoría, su asistente, la señora procuradora, señora fiscal y colegas que se encuentran en la sala. Hernando Morales Plaza, abogado defensor de Harold Martínez Bonilla. El abogado suplente. Su señoría, muy buenas tardes para usted, para su asistente, la señora fiscal, agente del Ministerio Público, para mi colega de la defensa y los asistentes, Raimundo Antonio Tello Benítez. Gracias, señoría. Gracias, doctor. Se deja constancia que el señor Harold Martínez Bonilla había renunciado a estar presente a estas diligencias de audiencia preliminar, por lo tanto, entonces, vamos a continuar con la misma. Lo representa tanto el abogado principal como el suplente. Vamos a verificar la decisión de esta juez de control de garantías, dado que en la sesión anterior ya se escucharon las partes pertinentes, Fiscalía y abogado de la defensa. Por lo tanto, entonces le corresponde a la judicatura a pronunciarse de fondo. Y de la siguiente manera: el abogado de la defensa, doctor Hernando Morales Plaza, ha invocado la figura de la revocatoria de la medida de aseguramiento restrictiva de la libertad y o la sustitución de la misma que le fue impuesta legalmente a su prohijado Harold Martínez Bonilla. Figuras previstas en el artículo 318 del Código de Procedimiento Penal, que a la letra dice, comillas, cualquiera de las partes podrá solicitar la revocatoria o sustitución de la medida de aseguramiento, puntos suspensivos, presentando los elementos materiales probatorios o la información legalmente obtenida que permita inferir razonablemente que han desaparecido los requisitos del artículo 308, cierro comillas. Para efectos de verificar si han desaparecido los presupuestos antes aludidos, primero se debe precisar cuáles fueron aquellos que tuvo en cuenta mi colega constitucional para imponer dicha medida. Por ello fue necesario escuchar el audio de la audiencia preliminar, en la cual el juez de control de garantías, luego de escuchar las argumentaciones de las partes, decidió imponer la medida solicitada por la Fiscalía, fundada en la existencia de la inferencia razonable, el peligro para la comunidad y la posible no comparecencia al proceso por parte del imputado. Instalada la audiencia preliminar en este recinto judicial, se escucharon atentamente esas argumentaciones de las partes que intervienen, donde la defensa hace puntualmente dos pretensiones. La primera
solicita se revoque la medida precautelativa toda vez que considera que a su juicio con los elementos materiales probatorios se desdibujan los requisitos subjetivos previstos en el artículo 308 del Código de Procedimiento Penal, específicamente lo atinente a la obstrucción de la justicia, el peligro para la comunidad y la probable no comparecencia. Para sustentar esa petición, allega elementos tales como copia de informe de investigador de campo en el cual se determina el monto de las apropiaciones, 4 entrevistas recolectadas por investigador privado a personas que conocen por el trato y comunicación al acusado, certificado de vecindad expedido por la inspectora de Policía Urbana de Cali, por el párroco de la comunidad de San Juan Bosco y la Junta de Acción Comunal de dicho barrio, firmas de varias personas, documentos que acreditan el parentesco entre la señora María Estela Bonilla y el acusado, certificación del médico tratante de la señora Bonilla afiliada a la EPS Sanitas, historia clínica de la señora Bonilla de Martínez e historia clínica de la señora María Janet Madroñero, quien al parecer es la cónyuge o compañera permanente del acusado, quien también rindió declaración extrajuicio. Segundo, asimismo, el togado solicita se sustituya la medida preventiva carcelaria para que sea cumplida en la residencia, invocando la condición de padre cabeza de hogar de su prohijado, quien según el togado vela tanto por la señora Luz Estela Bonilla, que padece de múltiples quebrantos de salud, como de su esposa o compañera, que actualmente padece de un cáncer de colon, para lo cual presenta los mismos elementos materiales probatorios ya relacionados. Se le concede el uso de la palabra a la Fiscalía y la Fiscalía se opone a las dos solicitudes, por considerar que hasta el momento no ha desaparecido la inferencia razonable ni los requisitos subjetivos por los cuales se le impone la medida en la audiencia preliminar, y respecto a la sustitución de la misma, esta figura está prohibida por el parágrafo del artículo 314 del Código de Procedimiento Penal, y además la señora Bonilla de Martínez, madre del acusado, dice la Fiscalía, actualmente cuenta con otro hijo que puede velar por su manutención y cuidado. Ahora es mi turno verificar si en realidad tiene razón el petente y procede la revocatoria de la medida de aseguramiento o la sustitución, o por el contrario no han desaparecido esos elementos estructurales de la imposición de la misma actual en cabeza del señor Martínez Bonilla, o no tiene la condición de padre cabeza de hogar. En lo que atañe a la solicitud de revocatoria de la medida, esta operadora judicial sostiene que no está llamada a prosperar, teniendo en cuenta que si bien es cierto se anexaron por parte de la defensa elementos materiales probatorios en los cuales se vislumbra un conocimiento pleno de arraigo en la comunidad y conocimiento personal y directo de vecinos y amigos del señor Martínez, estos no son suficientes para descartar aquel peligro para la comunidad del cual deriva el juez preliminar la medida precautelativa. Y se refiere ello a la gravedad de la conducta generada de aquella forma como presuntamente el acusado colaboró y respaldó la gestión desfalcadora de los Urresti, maquillando balances contables con el fin de ocultar montos superiores a los 1.000 millones de pesos que quedaron ilícitamente en el patrimonio del administrador de los bienes y de su familia. Se conoce que el señor Martínez se desempeñó como contador en la administración del Hotel Plaza Versalles, profesión que ejercía libre y lícitamente, hasta que al parecer fue utilizada para encubrir aquel engaño y desfalco generado a la administración pública por el señor Urresti y quienes lo acompañaron en dicha actividad ilegal.
El flagelo de la corrupción es el tema de moda, aunque no podemos olvidar que este viene de antaño y que sus consecuencias involucran a toda la comunidad nacional. Es el cáncer que carcome el patrimonio con el cual muy seguramente la clase dirigente podría brindar una mejor calidad de vida a aquellos que no tienen, por ejemplo, en el tema de la salud, en la vivienda, educación, protección de la comunidad infantil, una mejor calidad de vida. Y esa gravedad aquí no se ha logrado desvirtuar, sigue incólume, porque el señor Martínez Bonilla ya se le ha acusado de los cargos formulados, ya va adelante un juicio donde se pretende demostrar con probabilidad de verdad su participación en estos hechos que desangran el patrimonio de todo un pueblo. Si bien es cierto, son varias las personas que lo conocen desde hace 20 años, que fueron sus compañeros de colegio, sus vecinos, quienes obviamente le conocieron en su actividad profesional legal y dan fe de estar frente a un hombre honesto, colaborador y de buenas costumbres. Pero si colocamos en una balanza esos buenos amigos y todas aquellas personas que conforman la sociedad en pleno, muy seguramente al conocer estos hechos lo tildarían de corrupto, de inmoral, y desearían que la justicia haga su parte, como ahora lo está realizando con los que ha podido colocar en buen recaudo. Y entonces ahí ponderaríamos y concluiríamos que el interés general prima sobre el particular. Siguiendo con aquellas circunstancias del artículo 310, en este caso no se ha reducido o eliminado algún cargo, porque esa es una de las circunstancias que hizo referencia el juez de garantías. Siguen aquellos cargos ya formulados en la imputación y que han sido ratificados en la acusación por la Fiscalía, con el fin de resquebrajar la presunción de inocencia del acusado. En este orden de ideas, no es procedente revocar la medida de aseguramiento que le fue impuesta al señor Martínez Bonilla, porque considera esta judicatura que no ha desaparecido ese requisito esencial del peligro para la comunidad. Sobre el segundo punto, concerniente a la sustitución de la medida precautelativa, se debe tener en cuenta dos aspectos para entrar a decidir si es o no procedente en el caso del ciudadano investigado. En primer lugar, que el artículo 314 contiene un parágrafo al final del articulado que consagra una lista de delitos por los cuales no sería procedente la sustitución de la medida, entre los cuales obviamente se encuentra relacionado el delito de peculado por apropiación, para hablar de uno solo, en cantidad superior a los 50 salarios mínimos legales mensuales, por el cual el togado de la defensa está solicitando la aplicación de la figura de la sustitución. Tenemos entendido, según lo que yo he escuchado en las argumentaciones de las partes, que esto es un desfalco de más de 1.000 millones de pesos. Lo vienen ratificando desde la audiencia preliminar por parte del fiscal. El segundo punto, o el segundo aspecto que hay que tener en cuenta, que esa prohibición que en un principio se demandó como inconstitucional, la Honorable Corte Constitucional procedió a pronunciarse en el fallo C-318 del 2008, efectuando algunas salvedades que evidentemente concluyeron en la exequibilidad del parágrafo, pero condicionado al cumplimiento de los requisitos exigidos para los casos excepcionales previstos en los numerales 2, 3, 4 y 5 del artículo en mención. De acuerdo con lo anterior, escuchamos en la primera sesión al togado invocando la sustitución y ubicando el caso del señor Martínez Bonilla en una de esas excepciones, aquella prevista en el numeral quinto,
por considerar que su cliente ostenta la calidad de padre cabeza de hogar de conformidad con la Ley 1232 del 2008 en su artículo primero, que define dicha condición como, comillas, es mujer cabeza de familia, y aquí también hay que hacer una salvedad de conformidad con las sentencias C-184 del 2003 y C-154 del 2007, que hizo un estudio al artículo primero de la Ley 1750 del 2002, y aquí se extiende la condición de mujeres de cabeza de hogar a los hombres que se encuentran en esa misma circunstancia. La del 2007 reafirma esa extensión de dicha condición a los hombres como padre cabeza de hogar. Dice entonces, es mujer cabeza de familia, extendida a los hombres, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su cargo afectiva, económica o socialmente en forma permanente hijos menores propios u otras personas incapaces física, sensorial, psíquica o moral del cónyuge o compañero permanente o deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar. Cierro comillas. Para verificar esta condición, el togado de la defensa presentó unas declaraciones extrajuicio, donde personas que conocen el núcleo familiar del señor Martínez han manifestado bajo la gravedad del juramento que él vela por el bienestar de su señora madre, quien según concepto del médico tratante es una mujer de 80 años que padece de las siguientes enfermedades, comillas, paciente hipertensa, trastorno ansioso depresivo moderado, regulares condiciones de salud, marcada afectación emocional, poca respuesta a tratamientos, cierro comillas. Y respecto a su esposa o compañera, según la historia clínica se tiene conocimiento que padece de una enfermedad catastrófica. Dice, enfermedad actual según la historia clínica número 31204-019, paciente con cáncer de colon metastásico a pulmón, quien acude a control después de un ciclo de quimioterapia. Esto viene ocurriendo, según la información que se tiene, desde el 2011 y ha hecho metástasis en el pulmón. Como podemos concluir, son personas incapacitadas para trabajar, pues es una mujer de 80 años con varias afectaciones. Las declaraciones extrajuicios dicen que la señora no es pensionada, no tiene ningún auxilio del gobierno, y la señora esposa o compañera del señor Martínez Bonilla tampoco tiene un trabajo. Sus hijos son mayores de edad y también allí en la declaración han manifestado que se encuentran desempleados. Lo único que le quedaría a la señora de 80 años es un hijo que vive en los Estados Unidos, y también esas personas que declararon, que son 4 personas que lo conocen hace más o menos 20 años, refieren que este ciudadano ya es americano y que hace mucho tiempo que no visita a su señora madre o a su familia, y por lo tanto entonces no recibe ninguna ayuda la señora Bonilla de Martínez. Con esos elementos materiales probatorios considero, salvo mejor criterio, que es necesario el regreso al núcleo familiar del señor Martínez Bonilla
con el fin de tomar las riendas del hogar, cuidar y proteger a esas dos mujeres que se encuentran en estados graves de salud, reconociéndole entonces esa calidad de padre cabeza de hogar, que haría posible la sustitución de la medida de aseguramiento privativa de la libertad por la detención en el lugar de la residencia señalada por el acusado, y que más adelante el abogado de la defensa debe referirme. El señor Martínez debe suscribir el acta de obligaciones, las cuales debe cumplir a cabalidad, so pena de ser revocado dicho beneficio. Sus abogados deben tener muy en cuenta esas obligaciones para dárselas a conocer al señor Martínez Bonilla. Y como quiera que esto es una sustitución de medida, el señor Martínez Bonilla debe prestar una caución prendaria equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes que deberán consignar de conformidad con las instrucciones del Centro de Servicios en Depósitos Judiciales. El abogado también me habla allí de en su argumentación de un permiso para laborar, pero realmente no aportaron documento alguno para proceder a estudiar esa posibilidad, dado que tiene ya la condición de padre cabeza de hogar, que es la única forma en que el juez de control de garantías podría verificar esa posibilidad de, silencio por favor, esa posibilidad de poderle otorgar un permiso para trabajar. Solamente sería entonces la sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la del domicilio fijado. ¿En qué dirección, doctor? En afuera se encuentra uno de los hijos del señor Harold Martínez, que me puede precisar bien la dirección para no cometer ningún error. Está afuera aquí. Porque aquí hay una dirección. La de la señora. La que aparece la señora. Es la que Sí, aparece. aquí hay una dirección. Cuando la señora María Janet Madroñero Eso. declara y dice que vive en la carrera 48, número 1435 del barrio La Selva de Cali. Es esa, su señoría. Bueno, Esa es la dirección. entonces en ese sitio deberá permanecer el señor Harold Martínez Bonilla bajo la vigilancia de el IMPEG y cumpliendo con los requisitos o las obligaciones que hace referencia el artículo 314 inciso tercero del Código de Procedimiento Penal. Esas obligaciones serán comprometerse a permanecer en un lugar o lugar indicado, no cambiar de residencia sin previa autorización, a concurrir ante las autoridades cuando fuere requerido, y la caución de los 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Esta decisión se las estoy notificando a las partes en estrados y contra la misma proceden los recursos ordinarios. Señora fiscal.
Sin recurso, su señoría. Ministerio Público. Sin recurso, su señoría. El abogado de la defensa. Sin recursos, señoría. Gracias. Por intermedio del Centro de Servicios, ofíciese al establecimiento carcelario donde se encuentra privado de la libertad el señor Harold Martínez Bonilla para que procedan a trasladarlo a su residencia que ha sido fijada en la carrera 48, número 1435 del barrio La Selva, con teléfono celular 315-576-3873. Como quiera que ninguna de las partes, el interviniente interpuso recurso alguno, queda en firme la misma, no siendo otro el objeto de la presente. Doy por terminada la audiencia y levanto la sesión a las 2:33 de la tarde. Gracias, pueden retirarse.